Jehová les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a la casa de oración. Aleluya. Estamos agradeciendo a Jehová de los ejércitos por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor y nuestro Salvador es Jesucristo. Aleluya. Le adoramos y le honramos, Sí, porque Él amén. es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Glorioso Dios. Estamos contentos en este día, agradecidos con nuestro Dios por cuanto nos concede el poder estar acá en este día, reunidos todos, congregados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Así estoy agradeciendo por cuanto se me concede la oportunidad tan grande, tan especial de poder estar acá en esta hora y poder leer la bendita palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias doy a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vamos a leer en el primer libro Crónicas. En el capítulo 25 vamos a leer solamente el versículo 8. Vamos a tratar hoy día algo de lo cual considero de que es necesario, es importante, de que todo cristiano tiene que saber. Vamos a leer primero, antes de todo. Gloria a Dios. Dije primer libro Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Leemos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dando gracias a Jehová de los ejércitos, por medio de Jesucristo el Señor, con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Glorioso Dios. Y echaron suerte para servir por turnos. Y entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Lo quiero leer otra vez, pero bien leído. Gloria a Dios. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño como el grande. El pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Amén. Siéntense. Gloria a Dios. Lo que se habla en el capítulo 25, primer libro Crónicas, está tratando de distribución de músicos y cantores. Se habla de una cantidad en el versículo 7 de lo que tiene que ver con cantores y músicos, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. 288 que estaban listos, aptos para poder dirigir alabanza, para poder dar alabanza a Jehová. Gloria a Dios. Alabanza para Jehová. O sea, era un grupo bastante. 288. Y por lo regular no podían hacerlo de una vez todos. Por eso lo estaban haciendo por turnos. Por turnos. Usted lo puede leer con todos los detalles. Todo el capítulo 25. Vaya, pero lo que queremos tratar es de que se habla de maestro y discípulo. Maestro y discípulo. Desde aquí ya comenzamos a ver de que en la rama que
que en cuanto a la música, hay un maestro y hay un discípulo. Importante conocer esto. Está el maestro y está el discípulo. Y si nosotros no conocemos estos principios, los podemos poner en un lugar donde no nos toca, no nos pertenece. Por eso es mejor que nos mantengamos bajitos, por no decirle humilde. Gloria a Dios. Cuando somos humildes, esto nos va a beneficiar. Alabanza. Pero cuando somos altaneros, no nos está beneficiando. No es beneficioso. Hablaremos hoy, con la ayuda de Dios, y mencionaremos el término discípulo. Discípulo. En el Antiguo Testamento se hace uso de esta palabra solamente 2 veces. Poderoso es mi Dios y Rey. Ya lo mencionamos en cuanto en lo que tiene que ver con la música. En este entonces había una permisión de parte de Jehová de que le cantaran alabanza con instrumentos musicales. Fue una permisión. Y el pueblo de Israel corrompió este derecho. Al final, estaban haciéndolo de una manera que no estaba siendo agradable delante de Jehová. Porque estaban aceptando o copiando los ritmos de los inconversos. Y esto ya al final desagradó a Jehová hasta el punto de que cortó lo que es la adoración, la alabanza con instrumentos musicales. Poderoso es mi Dios y Rey. Ya en el tiempo de la iglesia hablando de Jesucristo para acá, ya no se ven instrumentos musicales en cuanto a la alabanza a Jehová. Ya no hay. Usted lo puede buscar y no lo hay. No ese es el tema hoy. El tema es discípulos. Discípulos. Y miren que en el Antiguo Testamento aparece solamente 2 veces la palabra discípulos. Y aquí lo que quiere decir discípulos o discípulo es alumno. Alumno. Vale. A nosotros nos favorece y nos conviene, con todo el sentido de la palabra, de mantenernos en calidad de alumnos. En calidad de alumnos. O sea, que estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. Nos favorece mantenernos en esa posición, en esa postura, en ese nivel de alumnos. Vamos a ver la otra palabra, la otra vez que aparece la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. Está en el libro Isaías. Isaías capítulo 8. Solamente dije 2 veces. Primer libro Crónicas 25:8 y Isaías 8, versículo 16. Así en este término discípulo aparece solamente 2 veces. Posiblemente usando otras palabras, posiblemente se mencione más veces, pero discípulo solamente 2 veces. 8, Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley,
entre mis discípulos. Ahí está la palabra, ya hablando de varios. Entonces, hablando Jehová al profeta Isaías, y le está diciendo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, Jehová tiene sus discípulos. Aleluya. Así como el Señor Jesucristo escogió sus discípulos, antes ya se mencionaba de que Jehová también tenía sus discípulos. Tenía sus discípulos, o sea, Jehová tenía sus discípulos. Hablando en el tiempo de la ley. Ya se habla de que Jehová tenía sus discípulos. Gloria a Dios. Él está diciendo mis discípulos. ¿Quién está hablando a quién? Jehová está hablando a Isaías, el profeta. Gloria a Dios. Y está diciendo, ata el testimonio, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, mis, o sea, mis quiere decir míos, mis discípulos. Aquí en este caso se habla de la misma palabra discípulo, tanto en primer libro Crónicas se usa la palabra discípulo. En Isaías 8:16, discípulos. O sea, hablando de lo mismo, lo único que hablando más de uno. Como dicen, plural. Pero que la aplicación es diferente. Tiene diferente aplicación. En las dos veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra discípulo tiene diferente aplicación. Crónica 25:8 tiene que ver con alumno, porque se trataba de aprender música. Y nadie nace enseñado. Todos, en cualquier rama de trabajo que sea, oficio o en este caso la música, nadie nace enseñado ya. Nadie nace ya sabiendo cómo sonar una guitarra o un violín o todos los instrumentos que hay. Nadie. Tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando se habla aquí en Isaías 8, la aplicación es instruidos, sabios. O sea, Jehová está diciendo de que sus discípulos son instruidos y sabios. Estos eran los discípulos de Jehová. Aleluya. Discípulos instruidos y sabios. ¿Por qué tenían esta capacidad de instruidos, sabios? ¿Por qué? Porque Jehová era su maestro. Aleluya. Porque Jehová era su maestro. Él había enseñado, los había capacitado para que ellos fueran instruidos y sabios. Tomen en cuenta, los discípulos de Jehová eran instruidos y sabios. Aleluya. Ahora vamos a ver
otros discípulos que hay en la Sagrada Escritura. Estamos en este día dando inicio a una serie de prédicas que vienen a continuación. Aleluya. Y que está relacionado con la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Importante es de que lo que se enseña en la congregación, lo que tiene que ver con enseñanza, con doctrina, sea una doctrina, una enseñanza bíblico. Una enseñanza, una doctrina bíblico. Aleluya. No podemos nosotros traer otro libro para enseñar. El libro que tenemos es este. Y se llama Palabra de Dios. Aleluya. La Santa Palabra de Dios. Sí, amén. O la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura o la bendita Palabra de Dios es el libro, es el manual que todo predicador tiene que tener Gloria a Dios. para enseñar. Sí, amén. Para enseñar. Esta es la doctrina nuestra. La doctrina nuestra es esta palabra, bendita que tenemos. Gloria a Dios. Bendita palabra de Jehová. Amén. Alabado sea Jesús. Cuando tenemos principios bíblicos, no vamos a irnos más allá. Y justamente trata de esto la serie de prédicas. Poderoso. Porque se vienen haciendo uso de algunas palabras o aplicaciones que los decimos llamar y decir que somos y que los damos a conocer con tales nombres, pero a veces no es una manera bíblica. Y lo vamos a ir viendo detenidamente hasta dónde nosotros podemos decir o lo que nosotros podemos decir que somos bíblicamente. Y estamos hablando de lo que trata de discípulos. Y para esto se habla de Juan, el hijo de Zacarías, Elizabeth, hijo único, por cierto. Ya en la vejez, el propósito de Jehová de que de ellos naciera un hijo y que este hijo fuera el último profeta en el Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento. El último profeta fue Juan. Ya los otros profetas que han surgido ya no son profetas de Jehová. Ahí la gente está adorando y creyendo más en profetas. Tenemos el caso de Mohammed. Los musulmanes adoran más a Mohammed que al Señor Jesucristo. Es más, no creen en el Señor Jesucristo. Para ellos el todo es Mohammed. Y ahí están ellos, creyendo en Mohammed, que es un profeta de Jehová. Mas no lo es. Es un falso profeta. Eso sí es, un falso profeta. Por otro lado están los adventistas, teniendo a Elena White y la ponen en una mejor postura que el Señor Jesucristo. Comienzan leyendo la Biblia
y luego la meten debajo del banco y sacan los libros de Elena White. Y creen de que es una profeta. Y que la tienen en alto rango. Pero no es profeta de Jehová. Ya los profetas llegaron hasta Juan. Es el último. No hay más. Pero Juan, hablando de Juan, se dice de que Juan tenía sus discípulos. Juan tenía sus discípulos. Y quiero que lo veamos en el Evangelio Lucas. En el Evangelio Lucas. Vamos a hablar un poquito de los discípulos de Juan. Y lo lee en el capítulo 7 de Lucas. Del versículo 18 en adelante lee. Hablando a los discípulos de Juan. Luego pasamos a ver los discípulos. O sea, había un grupo en el tiempo del Señor Jesucristo llamado los fariseos. Ellos decían ser discípulos de Moisés. Y luego nos quedamos hablando de algunos. Pero por el momento estamos hablando de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan. O sea, Juan tenía sus discípulos. Aquí el significado no es muy diferente al que leíamos en Primer Libro Crónicas 25:8. No es nada la diferencia. O sea, en los dos idiomas que se escribe, en el caso Primer Libro Crónica en el idioma hebreo, en Lucas 7, hablando ya del idioma griego, traducido ya al español, pero la diferencia no es mucho. O por no decir, es igual, el significado es igual. Porque aquí, en lo que estamos leyendo, los discípulos de Juan, aquí lo que significa discípulo es aprendiz. Y de allí viene alumno. Y también incluye la palabra hermano. Tome en cuenta esto, no lo pierda de vista. Porque el término discípulo no se lee en todo lo que se conoce el Nuevo Testamento. No se lee en todo. Solamente se lee hasta el libro de los Hechos. Por el capítulo 21. Hasta allí llega. O sea, leyéndose la palabra discípulo. O discípulos. Hasta el libro Hechos. O sea, por no decir, se leen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos, que también lo escribe Lucas hace mención en el libro Hechos de los Apóstoles de la palabra discípulo, hasta como por el capítulo 21. Ya 22, 23, 24, 25, 28, ya no se hace mención más de la palabra discípulo. Ahora, en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, Romanos, y comenzando Romanos, Gálatas, o 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efeso, y se va por todo, que dice que son 11 o 12 cartas que escribe.
no se hace mención de la palabra discípulo en ninguna de las cartas que escribe el apóstol Pablo. Y luego viene la carta que escribe Judas. No se hace mención. Las cartas que escribe el apóstol Pedro no se hace mención. Las cartas que escribe el apóstol Juan en el Evangelio menciona, pero en las cartas no menciona la palabra discípulo. En el libro Apocalipsis tampoco el apóstol Juan no menciona la palabra discípulo. Pero esto no quita de que nosotros continuamos siendo aprendiz. Aleluya. Que seguimos siendo alumnos. Aunque no leamos la palabra discípulos o discípulo en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, Juan, Judas, Pedro, en ninguno se encuentra, pero nosotros continuamos siendo discípulos, o por no decir aprendiz, alumnos. Y se cambia el término discípulo por hermanos. Hermanos sí está ahí en todo. En todas las cartas que escribe el apóstol Pablo y en todo lo que hay escrito en el Nuevo Testamento está la palabra hermanos. Hermandad, confraternidad. O sea, eso es lo que somos. Somos una hermandad, una confraternidad. Y esto nos une. El amor de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Los hace que seamos una hermandad, hermanos. Y dijimos de que discípulos, como significado también está la palabra hermano. Entonces no es que ha cambiado. Solamente se cambió. Ya no se usó discípulos, pero sí se sigue usando hermano. Hermanos, es lo que somos. Hermanos en Cristo el Señor. Hermanos en Jesucristo el Señor. Es lo que somos. Aleluya. O sea, no se está aboliendo la palabra discípulo. No, en ningún momento. Al decir hermanos, ahí incluye también la palabra discípulo. Vamos a ver los discípulos de Juan. Ya leímos Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo que el Señor Jesucristo venía haciendo. Predicación del Evangelio, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, haciendo que los sordos pudieran oír, paralíticos eran levantados, todo esto, sanando diferentes enfermedades y haciendo milagros. Entonces Juan ya para este entonces estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Ya no podía él ver. Pero sus discípulos le llevaron las buenas nuevas. Le dio las nuevas de todas las cosas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Para mencionar. Juan tenía sus discípulos. Pero no dice cuántos. No dice cuántos. En el caso del Señor Jesucristo fue bien específico y escogió a 12 para que fuesen sus discípulos. En el caso de Juan no dice la cantidad, cuántos. Que tenía discípulos, ahí está. Juan dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Al parecer, Juan está confundido. No sabe si Jesús es el que había de venir o había que esperar a otro. Al parecer. Porque se venía hablando de un Cristo o de un Mesías que iba a ser rey y que iba a tener todo lo excelente. Pero también se hablaba de otro Mesías que iba a sufrir. Un Mesías que iba a estar bien elegante, bien calidad, pero se hablaba de otro Mesías que iba a sufrir. Tal como lo lee en Isaías capítulo 53. Un Mesías sufrido, molido por nuestros pecados. Entonces Juan quería asegurarse si aquel Jesús que venía así bien elegante y el Mesías sufrido era diferente. No, era lo mismo. Lo mismo. Entonces Jesús le aclara a Juan y le dice: no estés pensando, yo soy el mismo. Soy el mismo. Soy rey de los judíos, pero también voy a tener que morir. Así es la manera como me va a tocar morir. Así. Entonces le aclara, hace ver a Juan de que él era el mismo. Que no venía otro. Él era el mismo. Y dice, para probarle, para demostrarle. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Cuánto hay ahí en la lista? O sea, muchos en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, en otras palabras, no pierda su confianza en mí. Gloria a Dios. Bendito el Cristo que nosotros tenemos. Amén. El Mesías. Bendito Cristo de poder. El Señor Jesucristo. Sí, amén. Tiene el poder para sanar cualquier sea la enfermedad que tengamos. Sí, amén. Amén, aleluya. Qué bendición ser discípulos de Cristo el Señor. Sí, amén. Y trata de eso hoy. Nosotros, por no ser judíos, no podemos decir que somos discípulos de Jehová. No somos judíos. No somos israelíes. Somos gentiles, descendientes de alguna tribu. En lo personal, por el lugar donde nací, el sector ahí,
viéndolo en tiempos antes, en ese territorio estaba la tribu lenca. Entonces yo considero y a toda honra de que vengo descendiente de la tribu lenca. Y así, cada quien. Amén. Vaya, no somos israelí. No somos israelí. Entonces no podemos decir que somos discípulos de Jehová. Ya vimos, Jehová tenía sus discípulos. Es más, no podemos decir que somos testigos de Jehová. Para ser testigo de Jehová, tiene que ser sí o sí israelí, israelita, judío, hebreo. Para decir ser testigo de Jehová, sí o sí, tiene que ser la persona israelita, judío, hebreo. Ahora nosotros se nos puede decir, y podemos nosotros decir testigos del Señor Jesucristo, que es muy diferente. Gloria a Dios. Como también podemos decir discípulos del Señor Jesucristo. O sea, aparte de los 12 que Jesucristo escoge, aparte de los 12, lo seguía otro grupo de gente que también se le llama sus discípulos. Y nosotros hoy en el tiempo que vivimos, podemos nosotros decir con toda seguridad de que continuamos o que somos o venimos a ser, gracias a nuestro Dios, se nos da la permisión de que podamos ser también discípulos del Señor Jesucristo. No somos discípulos de Juan. No somos discípulos de ningún otro. No nos consideramos ser fariseos para decir que somos testigos, que somos discípulos de Moisés. No, entonces podemos decir sin violentar la escritura o diciendo una verdad de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Porque nosotros estamos creyendo la palabra bendita de Dios. Jesucristo ya no está aquí en la tierra como estuvo en el tiempo en que vivió entre los humanos, ya no está en esa manera. Pero nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios. Y al creer en la palabra de Dios, al creer en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador, nos da el derecho de ser sus discípulos. Sus discípulos. No en la manera como anduvo Mateo, Juan, Pedro, Andrés, Jacobo. No en esa manera, pero se nos da la permisión por haber creído en el Señor Jesucristo, por haberlo recibido como nuestro Señor y Salvador personal, y que Él es nuestro Salvador, y que somos la iglesia suya del Señor Jesucristo, y que pronto viene a buscar, viene a llevar, la iglesia será trasladada de la tierra al cielo. Y esto nos hace de que Cristo sea cabeza de la iglesia. Y la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Entonces todo esto nos está garantizando de que nosotros venimos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Aleluya. Entonces todo esto nos está diciendo de que nosotros no dejamos de ser sus discípulos. Ser discípulos del Señor Jesucristo. Vemos otros versículos más hablando de los discípulos de Juan.
Vamos a leer en el libro Juan. En el libro Juan. Vamos a leer en el capítulo 1. Juan 1. En el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí en el capítulo 1 se menciona el siguiente día. El siguiente día. Se menciona repetidas veces. ¿Por qué? Se habla del testimonio de Juan el Bautista, del versículo 19 en adelante, y termina hasta el versículo 28. El siguiente día, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, está hablando del siguiente día. El día siguiente, el día siguiente. Y lo mismo se dice el versículo 35. El siguiente día. ¿El siguiente día de qué? De que Juan había visto al Señor Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Los 2 discípulos que andaba Juan, cuando oyen hablar, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. O sea, cuando oyen decir: he aquí el Cordero de Dios. Cuando los discípulos oyen estas palabras, los 2 discípulos se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, las 4 de la tarde. Ya tenían poco para lo que es día. Mejor decidieron quedarse con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Jesús. Que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Andrés. Y más tarde, Andrés está siendo parte de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Aquí no se trata de una división. No, en nada que se parezca. Hoy día en las congregaciones lo que se ve es la división.
hay desacuerdos y alguien se levanta y se va, pero se lleva a varios con él. Y ya funda su propia iglesia como resultado de una división. Y por lo regular, la gran parte de congregaciones, ahora que son congregaciones grandes, llamándose megas iglesias, pero se desconoce de que es fruto como resultado de una división. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, ya la gente ya no sabe el origen, cómo comenzó el inicio de esta congregación, que viene a ser como resultado de una división. Y eso es bien peligroso. Habría que verlo, ¿verdad? De todos los lados para ver. Pero si ha sido en una manera que no tiene justificación, es bien peligroso. Entonces estamos viendo de que los discípulos de Juan se están uniendo al Señor Jesús con un propósito, o sea, porque Juan, el ministerio de él fue bien corto, 6 meses solamente, 6 meses de ministerio, de predicación y de bautizar. Entonces los discípulos que andaban con Juan, al final del día, terminaron uniéndose al Señor Jesucristo. Es más, los discípulos de Juan, varios de ellos, terminaron siendo discípulos del Señor Jesucristo y más tarde apóstoles. Estamos viendo aquí el caso de Andrés. Estamos viendo a los discípulos de Juan. Vamos a ver en el capítulo 3, Juan, en el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, los judíos hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Purificación en el sentido de lavamiento, de lo que se conoce como en el Antiguo Testamento como abluciones. Y el bautismo que estaba haciendo Juan venía a ser parte de lo que se conocía como abluciones o ablución, un bautismo en agua que resultaba para perdón de los pecados. El bautismo de Juan resultaba para perdón de pecados. Y de esto estaban hablando los judíos. Los judíos que no estaban creyendo en la predicación de Juan y mucho menos yendo a él para arrepentirse allí en ese momento, y Juan al instante los bautizaba en el río Jordán. Y en ese momento, cuando Juan los sumergía en las aguas, bautismo por inmersión, era lo que Juan hacía. Un bautismo donde sumergía a la persona totalmente mojado. Lo que significa bautismo. Totalmente mojado. Entonces los judíos que no estaban creyendo al mensaje intercambiaron palabras con los discípulos de Juan. Y le estaban hablando de lo mismo. No estaban siendo creyentes que al ser sumergidos en el agua, allí los pecados eran perdonados. No estaban siendo creyentes ahí. Quiero marcar esto. El bautismo de Juan, la persona se arrepentía, Juan lo bautizaba. Y ahí
al sumergirlo en el agua, allí los pecados eran perdonados. Era un bautismo para perdón de pecados. Porque hasta aquí Jesucristo no había muerto por nuestros pecados. No había habido derramamiento de sangre. O sea, Jesucristo no había derramado su sangre. Ahora, en el tiempo de la iglesia, notemos que Juan estaba bautizando todavía en el tiempo de la ley. En el tiempo conocido como el tiempo de la gracia, o el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, que da inicio cuando Jesucristo está comiendo la última Pascua con sus discípulos. Cuando Él toma el pan y toma el vino, lo bendice y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Allí comienza. Allí comienza porque ese mismo día, el 14 del mes de Aviv, Jesucristo está siendo crucificado. Está siendo inmolado. Está muriendo por nuestros pecados. Siendo Él sin pecado, en Él fueron cargados todos nuestros pecados. Al derramar su sangre, ahora, en el tiempo en el cual vivimos, la iglesia, ya no es el agua del río la que nos limpia de todo pecado. Ya no es el agua del río. Puede ser el río más cristalino que pueda haber en todo el mundo, pero no puede quitar pecado. No puede limpiarnos de pecado. La que los limpia, o solamente lo que los limpia de todo pecado, es la sangre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. La sangre del Señor Jesucristo nos lava de todo pecado. Gloria a Dios. Los limpia, nos perdona de todo pecado. Amén. Ahora, ¿es importante el bautismo en agua? Sí, es indispensable. Pero el bautismo en agua hoy no es para perdón de pecados. El perdón de pecados lo recibimos en el momento que nos arrepentimos de corazón y los convertimos al Señor Jesucristo. En ese momento se da el perdón de pecados. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es la que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces estamos hablando de los discípulos de Juan. Vamos a ver un poquito, y esto es para tomarlo en cuenta. Mencioné que había un grupo en el tiempo que el Señor Jesucristo predicaba, llamándose los fariseos. Y usted lo puede ver en el Evangelio Juan. En el Evangelio Juan, capítulo 9, se habla de los primeros versículos. Habla de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús sana, o sea, en otras palabras, Jesucristo le sana a un ciego en el sentido de que lo hace ver. Un ciego de nacimiento, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, recibe las instrucciones y le da seguimiento a todo, termina que está mirando. Tiene la visión 20/20. Y esto fue notorio. Y nadie podía decir que no. Los fariseos entraron en oposición, como queriendo oscurecer o queriendo opacar aquel milagro. Y se habla del grupo de los fariseos. No lo vamos a leer, usted lo puede leer más después. Lo que queremos marcar es de que en el versículo 28 dice:
O leemos un poquito más antes. Entonces él respondió y dijo, el que había sido ciego, porque le decían, no, ese hombre no puede haber sido que te haga sanar. Ese hombre es un pecador. O sea, los fariseos rechazaban al Señor Jesucristo y no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Y le decían de todo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Quiénes también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Se consideraban que eran discípulos de Moisés, pero más no lo eran tampoco. Pero ellos decían solamente de decir, solamente de palabra, decían ser discípulos de Moisés. Si usted ve la referencia que hay, Jesucristo les dice claramente de que no son ni discípulos de Moisés. Usted lo puede leer en capítulo 5. Capítulo 5, versículo 45, usted lo lee ahí. O sea que lo que ellos decían ser no eran. Decían ser discípulos de Moisés, pero Jesús les dice, ustedes no son discípulos de Moisés. Porque si fueran discípulos de Moisés, ustedes me creerían a mí. Pero no están siendo creyentes en mí. Pero ellos decían ser discípulos de Moisés. Decir es muy diferente que de verdad ser. Un decir es un decir. Ser es otra cosa. Ellos decían, pero no eran lo que decían ser. Vamos a ir viendo otros versículos. Se habla de que también, así como hay discípulos, también se hace mención, por lo menos en una vez, y si hay más, pues quizás puede ser, pero solamente en el libro Hechos, capítulo 9, versículo 36, se habla de una mujer, y que por nombre Tabita, y que se dice de que era discípula. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Una discípula. O sea de que en el tiempo en que vivimos hoy, podemos nosotros decir que somos discípulos del Señor Jesucristo. Estamos hablando aquí tiempo después. Esta mujer era considerada como discípula. ¿De quién? ¿De Pablo? No. ¿De Pedro? No. Discípula del Señor Jesucristo. Y que se llamaba Tabita. Ahora, si discípulo quiere decir alumno, aquí se habla de, porque es mujer, alumna. O sea, no es nada diferente. Por ser mujer, o sea, cuando es hombre, alumno. Cuando es mujer, alumna. ¿Hay alguna diferencia? No, no hay diferencia. Ahora veamos los discípulos del Señor Jesucristo. Mateo 10. Mateo 10. Después volvemos al libro de Juan. Pero vamos a comenzar a ver los discípulos del Señor Jesucristo. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Cuántos eran? 12. 12 discípulos.
Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A esto todos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Los discípulos reciben este poder de parte del Señor Jesucristo, de hacer todos estos milagros. Y esto es real. Ellos hacían todos estos milagros. Por eso más tarde se están llamando apóstoles, porque en ellos había este poder milagroso. ¿Quién se lo había dado? El Señor Jesucristo. Para ser un apóstol, tiene que ser, apóstol es un delegado. Jesucristo lo delega como un apóstol. Y que hay en él este poder milagroso. Los apóstoles de hoy ni por cerca. Primero, no son delegados de parte del Señor Jesucristo. Para ser un apóstol tiene que ser un delegado del Señor Jesucristo. O sea, que Jesucristo diga: tú eres un apóstol. Que Él lo delegue. Y luego tenga todo este poder para hacer milagros. Entonces ya de estos apóstoles ya no hay. Se habla de 12 que comenzaron siendo discípulos. Tiempo después, apóstoles. Pero para tener este título de apóstol había que pasar por un proceso. Primero, discípulo, aprendiz, alumno, que es lo que nadie quiere hoy día. Todos quieren ser maestros y nadie quiere ser discípulo. Pero es mejor ser un discípulo antes que ponerse cargos o nombres que nos quedan muy grandes. Mejor ser discípulos, estar en calidad de alumnos, de aprendiz. Es mejor. Vamos a ver Lucas 6:40. Vamos a ver el discípulo. O sea, hasta dónde llega el discípulo. No puede el discípulo creerse el súper. Tiene que mantenerse bajito. En otras palabras, humilde. Lucas, lo lee en Mateo, pero seleccioné leer Lucas, capítulo 6. Versículo 40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, tiempo después, un proceso largo,
hasta llegar a una perfección, entonces será como su maestro. Aleluya. Pero mientras tanto no lleguemos a esta postura de una perfección, el maestro será siendo, o seguiremos siendo, continuaremos siendo discípulos, alumnos, aprendiz. Gloria a Dios. El discípulo no es superior a su maestro. Entonces hay que entender que hay un maestro. Hay un maestro. Y el maestro hoy es la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. Jesucristo es el verbo, la palabra viva. Entonces, este es el maestro nuestro. La bendita palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Por no decir la palabra misma. Aleluya. La palabra es espíritu y es vida. Amén. Entonces, nuestro maestro viene a ser el Señor Jesucristo a través de su palabra. Nuestro maestro viene a ser el Espíritu Santo a través de la palabra misma de Dios. Entonces ahí estamos. Nosotros estamos en calidad de discípulos, alumnos, aprendiz. Hay un maestro, el Señor Jesucristo. Hay un maestro, el Espíritu Santo de Dios. La palabra viva de Dios. Aleluya. Es nuestro maestro. Esta es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, la palabra de Dios. Gloria a Dios. A la cual hacemos bien. Amén. El estar atentos. Amén. El estar atentos. Entonces, ahí estamos. Nosotros, nuestra postura tiene que ser discípulos, alumnos, aprendiz. Siempre. Si lo mantenemos en esta postura así, de humildad, no creyéndonos súper, estamos bonitos, estamos por buen camino. Pero si ya nos levantamos y estamos siendo altaneros, ya estamos por mal camino. Mejor que seamos humildes. Nos favorece. Hemos visto a los discípulos del Señor Jesucristo. Y por último, el libro Lucas, capítulo 22. Notemos que los discípulos que el Señor escoge fueron 12. Y les da autoridad para que vayan y sanen los enfermos, echen fuera demonios, resucitan los muertos. Ese pueblo tienen ellos. Y que son los que andan con el Señor Jesucristo por 3 años y 6 meses. Los discípulos andan con el Señor Jesucristo. 6 meses de que están en capacitación o están recibiendo instrucciones. Mientras tanto Juan está predicando, Jesús no está perdiendo el tiempo. Está instruyéndolos cómo bautizar a los nuevos conversos. Jesucristo no bautizaba. Lo dice el Evangelio Juan 4. Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Jesucristo era el maestro, es el maestro. Él estaba solamente observando. Y les daba el chance para que bautizaran. Por eso usted ve que los discípulos no se ven en qué tiempo fueron bautizados. Bien. En ese tiempo ellos, los que habían estado con Juan y después los que habían sido discípulos de Juan, ya Juan no se había bautizado. Y por eso ya no necesitaban de otro bautismo. Los que no fueron discípulos de Juan, los que habían sido discípulos de Juan, como ya eran bautizados por Juan, entonces ellos estaban
con todo el derecho. Es más, Jesucristo los autoriza para que bauticen a los que no estaban bautizados. Para que de esta manera todos los discípulos, los 12, estuvieran bautizados. De la misma manera. De la misma manera. Ahora, después que Jesucristo muere, lo ponen en el sepulcro, resucita al tercer día. Antes de él ir a la cruz y morir, ya había dejado el mandamiento dado a sus discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandamiento. Entonces, ahora la iglesia sí o sí tiene que ser bautizada de la misma manera. ¿Pero qué está sucediendo hoy? Por ahí está un grupo diciendo el bautismo es en el nombre de Jesús. Y así lo hacen. Bautizo al hermano en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Erróneo totalmente. Errado. Es una herejía lo que se está diciendo. A la manera como lo están haciendo. No es lo real. Ahí está el mandamiento dado. Mateo 28, 19. Y no lo podemos hacer de otra manera. Ahora habría que estudiarlo para hacerlo y que la persona quede de una vez bautizada de una vez por todas. Y que no hay otra. Que venga otro a decirle que no está bautizado. No es cierto. Cuando se hace de la manera correctamente, Mateo 28, 19, no hay otra. O sea, bautismo en agua solamente una vez. Una vez. No 2 veces. Una vez. Bautismo en agua una vez. Una vez. Esto sería otro estudio. Ya dijimos de que los discípulos, más tarde apóstoles, todos fueron bautizados en agua. Todos fueron bautizados en agua. El bautismo que predicaba Juan. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesucristo aprobó este bautismo. Es más, él mismo se bautizó. Juan lo bautizó. ¿Tenía pecado el Señor Jesucristo? No, no tenía pecado. ¿Pero por qué lo hizo? Por obediencia a su Padre. Por obediencia a su Padre, porque así era necesario cumplir con toda justicia de Dios. Era lo justo, lo que Jehová había establecido. Entonces Jesucristo no podía decir no. Él lo hizo en obediencia. Para que de esta manera se cumpla toda justicia. Entonces Jesucristo aprobó el bautismo de Juan. De otra manera no hubiera ido a él para que lo bautizara. El bautismo de Juan no era de los hombres, era del cielo, de Dios. Jehová lo había escogido para esa misión, para que bautizara al pueblo de Israel, israelí solamente. Lucas 22 dije, hablando de que Jesús come la última Pascua con sus, ya para este entonces, apóstoles. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ya han pasado de discípulos a apóstoles.
Entonces ya, porque Jesucristo ya es la última Pascua que está comiendo con ellos. O sea, lo que quiero mencionar es de que Jesucristo en todos los 3 años de predicación del Evangelio, estos 12 no se quedaban. Donde quiera que él iba, iban. Pasaban, sufrían en el camino, les agarraba la lluvia, momentos que no había agua para tomar, no había comida, todos ellos lo sufrían. Junto con su maestro sufrían ellos, pasaban dificultades. Se les terminaban los zapatos, las sandalias. Les tocaba caminar hacia puro calcetín. En otras palabras, sin zapatos. Y así, los 3 años fue de caminar. De estar con el Señor Jesucristo. No se quedaron ni una vez en todas las salidas que el Señor Jesucristo hizo. Ellos estaban con Él. Y estuvieron hasta la última hora. Comieron con el Maestro. La última Pascua. Ya esta noche, ya Jesús comenzó el martirio. La tortura. No más termina de comer la Pascua. Cantan el himno y se van al cerro. Allá lo fueron a arrestar. Y luego lo traen y ya comienza el martirio, la tortura. En el 14 mismo del mes de Abril. Lo crucificaron. O sea que los discípulos fueron fieles. Y no sin antes ya habían quedado nombrados apóstoles. Apóstoles. Vamos a ir viendo un poquito. El Evangelio Juan habla de un grupo, no específicamente de 12, como lo hemos venido viendo, sino que hace mención de un grupo ya. No menciona cantidad, pero se menciona de que desde entonces, capítulo 6, Juan, versículo 66. Tenía para leer desde el versículo 60, pero el tiempo está avanzando demasiado. Vamos a cortar para sacar todo lo que hemos estudiado. Gloria a Dios. Dice el 66. Después, o sea, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, de las cantidades de personas que seguían al Señor Jesucristo, estaban, como dicen, grupos selectos. Los 12 primero, que no faltaban, y luego estaban otro grupo de discípulos que creían en el Señor Jesucristo, estaban con interés de aprender. Pero cuando oyen el mensaje, que era una palabra dura, dijeron, no, si es así, mejor nos vamos. Discípulos, o sea, el verdadero discípulo, está dispuesto a oír el mensaje que viene de parte de Dios. Y la palabra de Dios tiene 3 maneras de hablarnos. Los exhorta, los corrige y los consuela. Cuando es de exhortación, tiene que ver con amonestación. Acá si a nadie le gusta. A todos nos gusta consolar, que nos consuelen. Eso nos gusta. Pero exhortación en el sentido de amonestar. Cuando se nos señala el pecado y se nos dice de que en la manera como estamos caminando no estamos bien, que necesitamos corregir, que necesitamos mejorar nuestros caminos, no nos gusta. Eso pasó con este grupo de discípulos. Ellos estaban interesados, les gustaba lo bonito,
lo que tiene que ver con palabras de consuelo. Pero oigan el mensaje de exhortación en el sentido de amonestar. La palabra exhortación tiene varios lados. Pero en el sentido de amonestar, dije que no les gustó. Entonces mejor se fueron. Y dice, y ya no andaban con él. Qué lástima. Ser discípulos así no está bien. Ser discípulos de que los quedamos, si el mensaje está duro, nos quedamos ahí. Esos discípulos son buenos. O nos conviene ser de esa clase de discípulos. Gloria a Dios. Como están las cosas hoy, cuando la gente oye palabra dura, dice, no, mejor me voy para la otra iglesia, porque allá a la vuelta de la esquina está, donde allí le toleran todo. Bienvenido, aquí no nos metemos en sus vidas, vivan como ustedes quieran y así está bonito. Lo que Dios mira es el corazón solamente. Hay pastores así, bien mielosos, bien vendidos y bien asalariados y bien diabólicos. No le están predicando a la gente la verdad. Entonces ahí se acomoda la gente. Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12. Ya los otros discípulos que decían ser discípulos se habían ido ya. Los 12 se aguantaron ahí. Se miraban los unos a los otros y le decían, ¿qué hacemos? ¿Los vamos? ¿Los vamos? ¿Los vamos? ¿O los quedamos? Jesucristo conociendo dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Se les dio opción. Se quieren ir bien. Y se quieren quedar bien. En otras palabras, si se van, no hacen falta. Si se quedan, no estorban. No, ¿verdad? Ese es un término que se usa. Pero no. Pero Jesucristo le está diciendo lo que. O sea, que ellos decidan pues. ¿Se quieren ir? Váyanse. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí está lo bonito. Si en Jesucristo encontramos palabras de vida eterna, quedémonos. Aunque la tempestad venga, aunque la embarcación sienta usted que se va a hundir, mantengámonos. No nos vayamos. Quedémonos. Continuemos siendo discípulos del Señor Jesucristo. Nos conviene. Aquí sí cabe la palabra. Por conveniencia, quedémonos y seamos discípulos del Señor Jesucristo. Aleluya. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, volviendo a lo que estaba mencionando, permanecer es importante. No a la primera de cambio salir corriendo, no. Permanecer, permanecer. Y está hablando con judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Para ser un verdadero discípulo hay que oír la palabra de Dios. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Sin movernos. Sin apartarnos a derecha ni a izquierda. Derecha a izquierda. Mantenernos ahí firmes. Mirando a Jesucristo el Señor. Juan 13:5. Aquí hay una enseñanza,
Pero hoy lo vamos a tocar solamente así, mirándolo, en el sentido de que Jesús o Jesucristo lava los pies a sus 12 discípulos. Versículo 4, Juan 13:4. Se levantó de la cena, o sea, la última cena, donde estaban comiendo el cordero, pan sin levadura, hierbas amargas y otra especia, otro elemento que venía a ser algo como miel, algo hecho de manzana, y ya una mezcla, se hacía como una miel, y todos esos elementos estaban ahí. Entonces se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto lo está haciendo durante el comer la Pascua, durante la última cena. Por no decir antes. O sea, ya está todo servido ya. Está todo servido. Y estaban ya comenzando a comer el cordero. Jesús se levanta, toma la toalla, se quitó su manto, toma una toalla, se la ciñe y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Come la Pascua con ellos y les lava los pies. Jesús les lava los pies, siendo Él el maestro. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Vosotros también hagáis. Es una enseñanza, solamente estamos tocándolo porque habla de que Jesús lava los pies a sus discípulos. Y en el total 12. Aquí estaba Judas todavía. No lo podemos sacar. Ahí estaba Judas todavía. Judas come la Pascua con el Señor Jesucristo. Jesús le lava los pies a Judas. Tiempo más tarde es cuando se levanta y se va. Pero ya ha comido la Pascua y Jesús le ha lavado los pies a Judas. Para terminar, en el mismo capítulo 13, versículo 35, o dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está, es un mandamiento nuevo y no lo podemos nosotros hacer de un lado. ¿Qué tenemos que hacer como en calidad de discípulos que somos? Amar. ¿A quiénes? ¿A los que los aman solamente? No, a todos. Sí, amén. A todos. Vaya. Gloria a Dios. Como hermandad que somos, como confraternidad que somos, como la iglesia del Señor Jesucristo, el amor entre hermanos. Pero no solamente a los hermanos, sino a los que todavía no son
conversos, hay que amarlos a ellos. Los hacen mal, hacerles bien. O sea, amar. Y esto nos garantiza, cuando nosotros amamos, nos garantiza de que somos discípulos del Señor Jesucristo. De nada nos sirve decir que somos discípulos, pero no estamos cumpliendo con los requisitos. Aleluya. Entonces sería solamente un decir y no nos está beneficiando. Decir y hacer, allí sí los beneficios. Vamos a terminar la prédica de este día. Vamos a dejarlo hasta aquí y luego vamos a continuar viéndolo de otro lado y vamos a ver una serie de prédicas en cuanto a esto. Pero por hoy ha sido todo. Jehová bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para todos los que vieron el video, los que van a ver en tiempo futuro. Un saludo para todos.